Qué bueno estar otra vez juntos para compartir la palabra del Señor. Bueno, a ver un minutito, un segundo. Bueno, ya estamos listos. Dios les bendiga, espero que estén bien, pasando este tiempo con la bendición del Señor. Y bueno, atentos hoy para recibir la palabra, para escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra del Señor es la que nos sostiene, la que nos levanta. La palabra de Dios nos edifica, nos restaura, nos reanima, nos guía. Así que hoy yo quiero recibir la palabra del Señor. Y estamos con el libro de los Hechos y estamos ahora, vamos a ir al capítulo 15, pero antes quisiera hacer un pequeñito repaso, como hago siempre, del capítulo anterior, el capítulo 13 y 14 en síntesis, qué es lo que sucedió en el primer viaje misionero de Pablo y el equipo misionero, Pablo y Bernabé, y nos cuenta la Biblia que Pablo y Bernabé fueron a predicar, fueron con todo el ánimo, cuando llegaron a la sinagoga comentaron la palabra del Señor, compartieron su testimonio y la gente estaba muy interesada. Como siempre, cuando hay un trabajo para Dios, se va a levantar oposición. Cuando queremos trabajar para el Señor, hacer lo que está, lo mejor que podemos para el reino de Dios, siempre va a haber oposición. Así que en Antioquía los maltrataron porque tuvieron envidia de Pablo y de Bernabé, del equipo misionero. Entonces se fueron para otro lugar, se fueron a Iconio. Cuando llegaron a Iconio, continuaron con su trabajo, estuvieron predicando la palabra. ¿Qué sucedió? Otra vez, rechazo y oposición, pero no precisamente de los gentiles, de los no judíos, sino especialmente de los religiosos. Y bueno, continuaron su viaje, se quedaron un tiempo ahí predicando la palabra. La gente, los que estaban convirtiéndose de los gentiles, estaban llenos de gozo, recibieron el Espíritu Santo, había un avivamiento. Otra vez tuvieron ataques, otra vez hubo oposición, se quedaron un tiempo predicando, pero después otra vez salieron de ahí porque había unos judíos que no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, predicaron y después, en un momento, después de las señales, de los milagros que Dios hizo a través de ellos, los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, a apedrearlos, porque hubo ahí todo un mover, primero espiritual, pero hubo también un ataque satánico. Entonces huyeron y se fueron a las ciudades de Listra y Derbe. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado hablamos que en Listra encontraron a un hombre que estaba lisiado, nunca había caminado en su vida, y cuando oyó hablar a Pablo, tuvo fe para ser sanado. Pablo fijó los ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate, y recibió la sanidad. La multitud quería primero, en principio, tenerlos como dioses. Dioses, pensaban que eran dioses hechos hombres y le querían ofrecer sacrificios. Pablo y Bernabé no permitieron que les ofrecieran ningún sacrificio, pero luego, un tiempo que estuvieron predicando ahí, vinieron otra vez personas que llegaban tanto de Antioquía, que viajaron muchos kilómetros, y también de Iconio, persiguiendo a Pablo y a Bernabé. Así que la multitud que primero los aplaudía y que decían que eran dioses, ahora esta misma multitud lo empiezan a atacar a pedradas. Lo apedrearon a Pablo. Normalmente un apedreamiento terminaba en muerte. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Pablo. Pero los discípulos lo rodearon y se levantó y otra vez entró en la ciudad. Ahí saludó a los hermanos
y regresó otra vez a Antioquía de Siria, donde era la base de operaciones, y en su viaje confirmaba los ánimos de los que habían creído, les exhortaban a que permaneciesen en la fe, y algo interesante que hicieron es que constituyeron ancianos en cada iglesia, los prepararon ahí rápido y los dejaron en las manos del Señor. Dios, por supuesto, por medio del Espíritu Santo les guió qué personas que recién convertidas que podían dirigir las iglesias, así que se constituyeron iglesias y Pablo y Bernabé regresan a su base de operaciones, que era Antioquía, y les contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí en Antioquía mucho tiempo con los discípulos, ministrando al Señor y ministrando también a la iglesia. Podemos decir que su viaje, el primer viaje fue exitoso, todos los viajes en realidad, fue exitoso, que pudieron ver milagros, salvación de las almas, pero también hubo oposición del enemigo. Ahora, hermanos queridos, hoy quiero compartirles algunas lecciones espirituales que encontramos en Hechos capítulo 15, que sin duda que va a ser de bendición, va a ser de enseñanza, de bendición para cada uno de nosotros. Simplemente les pido que estén atentos al mensaje. En Hechos 15, el primer versículo, leo algunos textos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en el Señor se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz o el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y entonces hace una mención al Antiguo Testamento, que ya hablaba que los gentiles también podían ser salvos. Versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, cita un texto bíblico. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,
elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amados Bernabé y Pablo. Y en la carta decía, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Y fueron los hermanos a llevar esta carta. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hermanos queridos, el texto es un poco extenso, es necesario que lo leamos para poder entender el mensaje y todo lo que el Señor quiere hablarnos. Voy a tomar algunos versículos, algunas partes, y vamos a tomar los mensajes, las verdades espirituales que el Señor nos quiere enseñar a través de esto. En primer lugar, el versículo 1 dice que algunas personas que venían de Judea enseñaban, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Imagínense, los apóstoles, Pablo, Bernabé y otros que estaban predicando, Pedro, predicaban el evangelio a los gentiles, a los no judíos, a los griegos, a los de distintas nacionalidades, y aceptaban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, felices, gozosos de poder participar de la salvación y de la familia del Señor Jesucristo. Pero aparecen los religiosos que dicen, cuidado, los que se convirtieron tienen que circuncidarse conforme al rito, al ritual de Moisés. Si no, no pueden ser salvos. Imagínense los hermanos griegos, los hermanos de otras nacionalidades. Y la primera discusión que hoy, o el primer tema que vamos a tratar, la salvación, hermanos queridos, es por gracia, por fe en Jesucristo y nada más. No podemos agregarle nada al mensaje de salvación. La Biblia, todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se completa el Antiguo Testamento y dice que solo hay salvación en Jesucristo. Y el único requisito para ser salvos es confesar, es declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios y recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora, hay personas que piensan que los cristianos o las personas se salvan creyendo en Jesucristo y además haciendo otras cosas. Bueno, no. Es solamente somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. No es que tenemos que creer en Jesucristo y además hacer otras cosas. Y es una discusión un poco profunda, es sencilla, pero a la vez es muy profunda. Podemos decir, bueno, yo creo en Jesucristo y también me tengo que portar bien. Por supuesto que Dios quiere eso, pero no nos salvamos porque nos portemos bien. No nos salvamos por las obras de caridad que podamos hacer. No nos salvamos por todo lo bueno que podemos hacer para el reino de Dios. Bienvenido sea, si hacemos algo para el reino de Dios, bienvenido sea, pero nadie se va a salvar por mérito propio. No había forma de que el ser humano pudiera salvarse, sino que alguien sin pecado, un ser humano sin pecado,
muriera en la cruz para pagar los pecados de la humanidad. Y ese fue Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario, y por medio de la sangre de Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Él pagó, y entonces por medio de la fe, cuando le creemos al Señor, creemos que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por fe lo recibo en mi corazón, entonces soy salvo. Es lo que dice la palabra del Señor. Si confesares, habla de que confesemos que Jesucristo es nuestro Señor. Ahora, la Biblia en ningún momento dice, tiene que haber la fe y además tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer muchas oraciones, que nos vamos a salvar. No, 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 no. No es fe más un montón de cosas, de obras que podamos hacer para la salvación. No, de ninguna manera. Somos salvos por gracia. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, quizá alguna persona dirá, entonces yo creo en el Señor Jesucristo y vivo como yo quiero. Tampoco es así. Porque en realidad si yo creo en Jesucristo, lo recibo como mi Señor y mi Salvador y me convertí, mis obras van a ser buenas porque voy a tener dentro mío el Espíritu Santo que me va a capacitar para no vivir en pecado, atado por el pecado, sino libres en Cristo. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Entonces es importante que entendamos este concepto que los israelitas, los fariseos convertidos al Señor, los judíos convertidos, no podían entender que solamente por la obra de Jesucristo tenían la salvación. Aún en este tiempo, en años pasados, recuerdo había personas que decían, hay que creer en Jesucristo, pero también hay que hacer esto, hay que hacer lo otro para ser salvo. No. Si yo soy salvo, no voy a andar en cosas oscuras. Si yo soy salvo, se va a evidenciar. Juan el Bautista decía que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y entonces dice, haced obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que si estamos arrepentidos, nuestras obras van a ser buenas. El Señor Jesucristo decía, no puede un árbol malo dar buenos frutos y viceversa. Un árbol bueno dar malos frutos. No. Un árbol bueno va a dar buenos frutos. Y si nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos la semilla de la salvación, el Espíritu Santo en nosotros, nacemos de nuevo, nuestras obras van a ser agradables al Señor. Y ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la tendencia pecaminosa que hay en cada ser humano. Entonces, en primer lugar, la salvación es por gracia, por fe en Jesucristo y nada más. No hay que agregarle absolutamente nada más. Y eso es una bendición. Todos podemos, por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, a su único Hijo, al Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y somos salvos por medio de Jesucristo. La primera lección que tenemos, los fariseos venían, no, se tienen que circuncidar, tienen que hacer los rituales que hacía Moisés. No. Cuando vino Jesucristo no anuló la ley, la confirmó, pero ya no hacía falta más los rituales, porque por medio de Jesucristo ni siquiera necesitamos hacer obras. Las obras van a salir como resultado de que somos salvos. La segunda lección. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Bueno, ¿sabe esta expresión, una discusión y contienda no pequeña? Es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Bueno, es una palabra o una expresión más suave o más decorosa que sustituye a otra que podría ser demasiado franca o podría sonar mal a los oyentes. Entonces acá la Biblia utiliza un eufemismo. En realidad, dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, es una pelea enorme, no entre ellos, sino con los
judaizantes, así se llamaban, con los que venían a querer imponer los rituales. Se dispuso entonces que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tercer verdad, tercer aprendizaje. En primer lugar, entonces, sabemos que la salvación es por fe, por gracia, ¿no? Simplemente no lo merecíamos, ninguno lo merecemos, pero recibimos la vida eterna cuando creemos que Jesucristo es nuestro Señor. En segundo lugar, cuando hay una contienda acá, cuando hay desacuerdos en el cuerpo de Cristo, hay ocasiones que hay que pedir ayuda para no perder de vista la misión que tenemos como hijos de Dios. Ahí vinieron los judaizantes, también cristianos, pero pensaban ellos que tenían que continuar con los rituales, que los nuevos convertidos tenían que ser circuncidados, que tenían que respetar todos los rituales que se hacía antes en el Antiguo Testamento. Y hubo una discusión porque Pablo y Bernabé entendían que no, que solamente por fe en Jesucristo estaba la salvación. ¿Y qué hacen? En vez de seguir discutiendo, porque tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, ¿qué quiere decir? Una gran discusión, una terrible discusión con los judaizantes. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a buscar consejo a los hermanos, a los ancianos, a los apóstoles en Jerusalén. Ellos estuvieron de acuerdo, se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén y algunos otros de ellos también a los apóstoles, a los ancianos para tratar la cuestión. Hay desacuerdos en los que tenemos que pedir ayuda. Hay veces que entre hermanos, entre cristianos vamos a tener una discusión, una contienda, una pelea. Bueno, es necesario entender algo. A veces necesitamos pedir ayuda a otras personas para resolver la cuestión y no perder de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nuestra misión, que no se vea afectada la visión de predicar el Evangelio, la misión que el Señor nos encomendó por peleas entre cristianos. Ustedes saben bien, los que están escuchando y tienen algunos años de creyentes, que tienen más de 10 años de creyentes, sabrán cómo en algunas iglesias, en algunas congregaciones hay peleas, hay discusiones, se levantan, hay gritos, un hermano que se pelea con otro hermano y no se habla más y se enoja y pega un portazo y se va a otro lado. ¿Cuánto, no? La iglesia debería multiplicarse en realidad por adición, por sumar nuevos hermanos, que se sumen nuevas personas, nuevos convertidos. Y saben que a veces la iglesia de Cristo se multiplica por una cuestión celular, es decir, como las células que se dividen y se dividen y se dividen, a veces hay peleas, hay discusiones. Es necesario que pongamos primero el reino de Dios. Así es el título de este mensaje. Primero tiene que estar el reino de Dios, después va mi ego, va mis intereses. Tengo que poner primero el reino de Dios. ¿Qué te parece? Tenemos una discusión con un hermano, quizá buscar ayuda de los más espirituales, de los más crecidos, y decir, miren, tenemos esta discusión con tal hermano, o dos hermanas, o tres, o varias hermanas o hermanos, y necesitan que vengan los hermanos más crecidos en la fe, que tienen más peso espiritual, como los ancianos, los apóstoles ahí en Jerusalén, para tratar. Entonces hay desacuerdos en los que hay que pedir ayuda para no perder de vista la misión, el foco, nuestra meta, que es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque si estamos peleando entre nosotros, dice la Biblia, tengan cuidado que no terminen consumiéndose entre ustedes. Entonces, primero el reino. Y dice la Biblia que habían decidido que fuera un grupo de personas, Pablo, Bernabé y algunos de los judaizantes, que fueran a Jerusalén a ver qué decían los ancianos, qué decían los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo que todavía vivían. Dice ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. Esta frase, encaminados por la iglesia,
¿Qué quiere decir? ¿Qué les parece? Encaminados por la iglesia. Iban a ir a Jerusalén Pablo, Bernabé y otros hermanos, y la iglesia los encaminó. ¿Qué podría hacer esto de encaminar? Bueno, esto de encaminados, la iglesia les proveyó los recursos a este grupo de misioneros, les pagaron el viaje, todos los recursos, todo lo que necesitaban para que pudieran hacer esa tarea, porque ellos estaban sirviendo a Dios. Esto, cuando dice la Biblia, encaminados por la iglesia proveyendo los recursos. Ellos estaban involucrados en las misiones. Y alguien dijo, las misiones se hacen con los pies de los que van, los que hacen la obra, las rodillas de los que oran, los que interceden, y las manos de los que dan, los que proveen los recursos económicos para que la obra se haga. Entonces, este es un equipo. Como iglesia, unos van al frente de batalla, unos van a predicar, otros interceden, oran, están clamando al Señor, otros proveen los recursos económicos, como la Biblia nos enseña cómo tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Así dice la Biblia, que sembremos para el reino y el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, es la promesa del Señor. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y dónde iban los hermanos contando estas conversiones, causaban gran gozo a todos los hermanos. Esa es la meta, que podamos predicar el evangelio cuando tenemos desacuerdos entre los hermanos en una congregación, hijos de Dios, tenemos un desacuerdo. Ese desacuerdo no puede impedirnos que el evangelio siga predicándose. Tenemos que dejar de lado nuestros egos, nuestros intereses personales y poner en primer lugar el reino de Dios. Esta es la enseñanza que tomamos de este pasaje. Tenemos el deber de sostener el culto a Dios y también el avance del evangelio. Hay recompensa aquí y también en el cielo. Es lo que hicieron los primeros creyentes. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Otra verdad, el trabajo para Dios debe ser en equipo, hermanos. No armar mi propio reino. No soy una isla, no debo aislarme. Soy un cuerpo, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos familia. No podemos cortarnos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo decía, después de mi partida, le decía a una iglesia, después de mi partida entrarán lobos. Yo sé que vendrán lobos que van a hacer desastres en la iglesia. Y sí, hay personas que son enviados por el mismo Satanás a dividir las iglesias. Dios nunca permita que usted ni yo jamás estemos involucrados en nada que dañe el cuerpo de Cristo. Nuestra meta, nuestro objetivo es trabajar para que el reino de Dios siga adelante. Decía un predicador que era de África, él contaba en una convención, decía, en África el gato y el perro y el gato se pelean como en todas partes del mundo. No hay mucha sintonía a veces. Hay perros y gatos que se llaman bárbaros, pero por lo general los perros y los gatos siempre se pelean bastante. Dice, pero en África, cuando un perro y un gato están cerca y escuchan que el león anda suelto, rugiendo, los dos, el perro y el gato, se meten en la misma cucha, no se pelean, están ahí con temor de que el león les pueda hacer algo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, no es un león. El león es el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los cristianos tenemos que estar unidos, hacer un frente unido, orar los unos por los otros. No podemos guardar rencor a un hermano o a una hermana. ¿Alguien dice amén ahí en su casa? Sí, hermanos queridos, Dios nos ayude, porque siempre pienso lo siguiente: yo no puedo hablar mal de un hijo de Dios porque estoy enojando a Dios, o de una hija de Dios, o tratar mal a un hijo o una hija de Dios porque
Dios nuestro Padre es defensor de sus hijos. No podemos, estamos hiriendo al cuerpo de Cristo. Dios nos ayude a trabajar en equipo y no pensar en nuestros egoísmos y no pensar que debo buscar mis propios intereses o mis egos o mi ego, sino estar pensando en que el reino de Dios se vea beneficiado. Nos dice la Biblia que algunos de la secta, y acá habla clarísimo, de la secta de los fariseos, que habían creído, que se habían convertido, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez, los fariseos no podían creer que solamente por el sacrificio de Jesucristo eran salvos. Ellos pensaban que era insuficiente la obra del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, esto es muy serio. El apóstol Pablo está hablando y aclara sobre la fe, que somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia, para que nadie se quiera jactar en la presencia del Señor. Y eso nos hace humildes. Porque si algunos pudieran hacer algo, tendrían ahí motivos para gloriarse. Ninguno de nosotros nos podemos gloriar, porque todos pecamos, todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo no hay salvación, pero por medio de Jesucristo somos un cuerpo, somos una familia. Ahí los de la secta de los fariseos, que se habían convertido, habían creído al Señor, pero no estaban todavía con todo el conocimiento, decían, es necesario que guarden los rituales. Hermanos queridos, la religión y las obras no salvan a nadie. La religión no es suficiente, solo el sacrificio del Señor Jesucristo nos puede salvar. Jesús había dicho, siempre lo digo, Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente es por Jesucristo. Dice la Biblia que el versículo 6 se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto, para escuchar lo que estaba sucediendo. Y me gusta que la Biblia es tan franca, es tan sincera. Y dice, y después de mucha discusión, hermanos queridos, los hermanos en Cristo podemos discutir, podemos tener nuestros desacuerdos, pero sin perder el objetivo. A mi hermano no lo puedo dañar. A mi hermano no lo puedo ofender, no le puedo faltar el respeto. Podemos discutir, podemos disentir, pero siempre buscando el bien general, el reino de Dios. Primero, el reino de Dios. Pedro se levantó y les dijo ahí su testimonio, que Dios lo había levantado a él para predicar a los gentiles. Les dio su testimonio y contó que cuando él predicó, el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Como Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles porque la salvación es para todas. Y él dice en versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y dice una palabra que es muy fuerte, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o sobre el cuello de ellos, sobre los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, ninguno de los seres humanos puede cumplir toda la ley de Dios todo el tiempo. Podemos esforzarnos, pero en algún momento algo se nos escapa porque somos seres humanos. Y ahí es donde dice la Biblia, si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y dice la Biblia que tenemos que confesar, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud se calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así que nadie podía refutar. Dios había elegido a los gentiles para que sean salvos también, y el Señor nunca pensó en que ellos tenían que guardar rituales. Cuando ellos se callaron, la gente se calló y todos los que estaban hablando, Jacobo respondió, varones hermanos, y cita
las Escrituras, el Antiguo Testamento, que todos los hombres de la tierra, todas las personas de la tierra, un día iban a escuchar la palabra y también iban a tener la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, para darles el mensaje, una palabra de consuelo a los cristianos gentiles, que no eran judíos. Y ellos hicieron algo, pusieron el Espíritu Santo primero en todo. Fíjese el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo primero y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, los que se convertían al Evangelio, que no eran judíos, no les vamos a imponer ninguna carga, pero lo básico, reciban a Jesucristo como Señor y Salvador y que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, no comer comidas que fueron sacrificadas para los ídolos. Tenían que abstenerse de comer sangre de ahogado, es decir, de no comer un animal que fue ahogado, y abstenerse de fornicación o todo impureza sexual. Y entonces les mandan este mensaje y cuando recibieron los hermanos este mensaje estuvieron contentos, se consolaron porque ellos justamente no querían entrar en ese ritual que los judíos no podían cumplir. Entonces estaban felices, todas las iglesias se edificaban porque entendieron todos que hay salvación en Jesucristo por la obra del Señor Jesucristo y no por hacer ninguna obra. Y para finalizar, hermanos, Silas se quedó ahí donde fue a predicar la palabra mucho tiempo, pero dice Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Está hablando en la base de los misioneros. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, eran los dos que llevaban adelante la obra misionera, que hicieron el primer viaje misionero, que Dios los había usado poderosamente, eran los dos poderosos misioneros. Y entonces Pablo dice, volvamos a visitar a los hermanos, el segundo viaje misionero, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ya había pasado un tiempo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, que en el primer viaje misionero llegó hasta la mitad del camino y se volvió. A Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo estaba enojado con Juan Marcos porque en la mitad del camino dijo, yo me vuelvo. No se sabe por qué, no se sintió bien, cómodo, no sé por qué, pero él se regresó y a Pablo le molestó tanto. Y aquí dice la Biblia, hubo tal desacuerdo entre ellos, otra vez. Pablo y Bernabé, grandes amigos, grandes colaboradores en el ministerio, pero tuvieron una discusión, pero tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Y uno dirá, qué poco espirituales que eran. ¿Cómo se van a separar Pablo y Bernabé? Hermanos queridos, todos podemos disentir, no todos pensamos de la misma manera y no todos tenemos el mismo ministerio y la misma forma de trabajo. Lo que sí puedo decirles, de acuerdo al contexto bíblico, que Dios finalmente torna todo para bendición del Evangelio si somos respetuosos del Señor, si somos respetuosos con nuestro hermano. Entonces esta verdad es saber transmitir un desacuerdo y no perder otra vez de vista la misión y la visión que Dios nos ha dado. Y algo que hicieron Pablo y Bernabé tuvieron tal desacuerdo, es decir, tuvieron una discusión no pequeña, ellos se discutieron, pero cada uno siguió predicando el Evangelio. No se hicieron enemigos, simplemente cada uno tomó un compañero diferente, se separaron. Bernabé tomó a sus, creo que era sobrino, Juan Marcos, y navegó a Chipre y se armó otro grupo misionero. Al final
el Evangelio salió beneficiado. Pablo eligió a Silas y fue su gran compañero en viajes misioneros, en las misiones. Salió encomendado por los hermanos, es decir, los hermanos entendieron esto, los hermanos de la iglesia que estaban crecidos, los bendijeron a ellos, a los dos equipos misioneros, y ahora ese desacuerdo entre ellos lo que ocasiona es que hay, en vez de uno, dos equipos misioneros, dos equipos predicando el Evangelio, y dice que pasaron por Siria, por Cilicia, confirmando a las iglesias. Las iglesias fueron beneficiadas a pesar del desacuerdo. Ser cristianos no significa que vamos a estar de acuerdo en todos, hermanos. Podemos tener desacuerdos, podemos tener discusiones, podemos tener hasta contiendas, como dice, sí, cierto tipo de peleas, por supuesto, dentro del contexto cristiano, pero ese desacuerdo hay que transmitirlo correctamente, con respeto al otro hermano, a la otra hermana, saber transmitir el desacuerdo siempre con amor y buscando por sobre todas las cosas que la obra del Señor no sea dañada, sino que la obra del Señor, al contrario, se vea beneficiada. Nuestras iglesias, lamentablemente, en estos años, en años pasados, la persona que está hace años en los caminos del Señor, recordará casos de personas que a veces se han enojado en una iglesia y han pegado un portazo, se enojaron, se fueron sin saludar, se fueron sin la paz, se fueron sin la bendición. Ese no es el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es la humildad, es el amor los unos a los otros. Yo puedo debemos transmitir entre nosotros el desacuerdo. Hermano, no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, pero te respeto, ¿no? Y bueno, vos vas a hacer de esta manera, yo voy a hacer de esta manera, pero sigamos predicando el Evangelio, que las almas, porque lo que el diablo quiere lograr en la iglesia es dividirnos. Lo que el diablo quiere lograr es que la iglesia se derrumbe, y si logra meter la ponzoña en la iglesia, terminaremos todos peleados. Dios nos ayude que podamos transmitir un desacuerdo con amor. Hermano, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, yo voy a hacer una tarea, vos encargate de tu tarea, pero saber transmitir. Dios nos libre, hermanos queridos, Dios nos libre. Finalizo con esto. Dios nos libre de irnos de una congregación pegando un portazo. No podemos irnos sin llevarnos la bendición. Es necesario tener el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de humildad. Decir, hermano, ora por mí. Pastor, ora por mí. Tuve un desacuerdo, pero me voy bien, me voy bendecido. Que mi pastor pueda orar por mí si yo quiero irme a otra congregación. ¿Qué les parece, hermano? La palabra del Señor nos habla esto, ¿no? Que tiene que haber amor entre nosotros. Pablo y Bernabé tuvieron un gran desacuerdo, pero finalmente los dos dijeron, bueno, yo voy a predicar por tal lado, yo voy a predicar, vamos a seguir. Ninguno de ellos se quedó en el camino con rencor, con amargura, con broncas, pegó un portazo, sino que tuvieron un desacuerdo, eligieron a otros compañeros del equipo misionero y se fueron. Dos equipos misioneros siguieron predicando el Evangelio. Dios nos ayude a que podamos transmitir nuestros desacuerdos con el amor cristiano. Y si permitimos que el rencor, que la bronca, que la amargura contra algún líder, un pastor, un diácono, un anciano, un hermano en Cristo, hermana, si a eso lo dejamos en nuestra vida, nos va a frenar en nuestra vida cristiana. No hay nadie que pueda tener rencor, bronca, odio en su corazón y ser bendecido. Hermano, eso no existe. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone y Dios nos bendiga. Bueno, Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que Él nos dé su gracia, que como iglesia podamos poner primero el reino de Dios? Oremos. Padre, gracias te damos por tu gran amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras acciones, sino que eres tan misericordioso, tan bueno, Señor. Siempre nos das una nueva oportunidad. Oramos por los que nos han ofendido, bendecimos a los que
nos maldicen, a aquellos que nos desean el mal, los bendecimos, y sobre todo a nuestros hermanos, Señor, si hay alguna raíz de amargura, si hay una bronca, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, perdónanos y perdonamos, limpia nuestras vidas, que podamos ser un canal de bendición, donde otras personas puedan ser bendecidas a través de nuestro ministerio, a través de nuestras vidas, podamos dejar huellas de bendición en este mundo. Padre, oro por los hermanos, por cada congregación, por cada hermano que está compartiendo este mensaje. Oramos de manera particular, especial por la Iglesia del Renuevo, por cada uno de los hermanos. Bendícelos, Padre, guárdalos de todo mal. A todos los hermanos de distintas congregaciones que nos acompañan, los bendecimos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, que reciban fuerzas nuevas. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido y nos vas a seguir ayudando. Gracias te damos por todo, Padre. Bendice el resto de la semana, también el día viernes, que podamos escuchar tu palabra, y el día domingo. Te damos gracias por todo, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano querido, hermana, Dios te bendiga, nos ayude el Señor a tener un testimonio que dé honra y gloria a su nombre. Muchas bendiciones. Si te fue de bendición este mensaje, compartilo con otras personas. Nos vemos el viernes a las 19 horas. Bendiciones.